Regresamos con su programa Paneo Semanal. Ya tenemos en línea a nuestro invitado de lujo del día de hoy, el señor Víctor Rafael Hernández Mendible, abogado con el título homologado al de licenciado en Derecho en España, doctor en Derecho y postdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho, cuyo desempeño fundamental es combinar la actividad profesional, consultoría y asesoría con la actividad académica, que es impartir clases, investigación y publicaciones. El doctor Víctor Hernández Mendible es nuestro invitado en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Vamos a ver si... Ahí parece que debe... Active el micrófono, a ver si podemos interactuar. Buenos días. Buenos días, ahora sí le escuchamos perfectamente. Bienvenidos, sí, doctor. Gracias, estoy muy agradado de poder estar hoy compartiendo con ustedes en este programa. Bueno, y yo aprovechar para darle la bienvenida a mi maestro, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de compartir con él el semestre pasado en la maestría que estamos haciendo en Derecho Constitucional, precisamente hablando del tema de Derecho Administrativo. Y finalizamos ese módulo con el estudio de la propuesta que ya hoy está en el Senado de la jurisdicción contencioso administrativa. Hay que decir que el doctor Hernández Mendible, a pesar de ser venezolano y vivir en Colombia y tener un amplio ejercicio, digamos, a nivel iberoamericano, académico y profesional, conoce profundamente la realidad dominicana y ha estado trabajando en diversas ocasiones, no solo desde el punto de vista académico como maestro en distintas universidades y eventos académicos, charlas, seminarios y demás, sino asesorando en lo que son reformas institucionales y legislativas relativas al tema de derecho administrativo y precisamente también con relación a lo que es la configuración de la jurisdicción contencioso administrativo, su reforma del año 2007, y ahora evidentemente ha estado involucrado en algunas etapas de lo que fue la formulación de este proyecto de ley que fue introducido en el Senado la semana pasada, en la sesión 128 del miércoles pasado, y que ya entiendo que el próximo martes la Comisión de Justicia del Senado, de la cual yo formo parte, pues iniciará el proceso de estudio y discusión de esta iniciativa. Y yo quisiera iniciar, maestro, primero dándole las gracias por tener la apertura de darnos esta oportunidad de compartir con usted y un poco nos explique, primero, para los oyentes, que no todos son abogados ni necesariamente especialistas en estos temas, cuál es la importancia de una jurisdicción contencioso administrativa, en qué, digamos, le beneficia o qué sucedería si en ausencia de que esto no existiese, y por qué la necesidad de producir una reforma en esta jurisdicción que fue constitucionalizada a partir del año, digamos, del año 2010. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, José. Buen día y buen día a todos los oyentes. Para mí es un gusto siempre volver a la República Dominicana, en este caso por vía remota. Pues no me encuentro en este momento allá como sí lo estuve la semana pasada con motivo de la jornada de los 75 años de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero fíjense ustedes que la primera pregunta que me formulan tiene que ver con que en la República Dominicana no solo hay una ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la 1494 del año 47, y esa ley es la que está conmemorando sus 75 años, sino que de hecho es la ley más longeva de toda Iberoamérica.
porque incluso, aunque hay un debate en la República Dominicana sobre si esa ley se inspiró en una ley española del siglo XIX o no, esa ley española que supuestamente le sirvió de inspiración no estuvo vigente sino 68 años y la dominicana tendría 75 ya, si lo midiéramos en tiempo, ¿no? Y luego no hay en América Latina, en los países que tienen ley, ninguna que tenga ese tiempo. Esto es un mérito ya de por sí porque demuestra que en la República Dominicana hubo una necesidad, la profesora Rosina de la Cruz Alvarado lo explica muy bien, la necesidad por la cual en la época que gobernaba Trujillo se aprobó esta ley. Pero en todo caso, era una ley que estaba en el contexto histórico en que se aprobó. Siempre estas leyes están orientadas para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, no es lo mismo la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado social y democrático de derecho como el que proclama actualmente la Constitución Dominicana en el artículo 7, que cuando no estamos en un Estado social y democrático de derecho. Eso obviamente va a cambiar el panorama y el respeto a los derechos fundamentales. Y bueno, esta protección frente a la administración, ¿no? Frente a la administración. Bueno, incluso más que la administración que orgánicamente está siempre vinculada para cualquier persona con la rama ejecutiva, con el poder ejecutivo, sino para todos los órganos del Estado cuando realizan función administrativa, es decir, cuando administran presupuesto, contratan, manejan personal, o realizan cualquier actividad en la cual termina con la expedición de actos de naturaleza administrativa, ¿no? O la prestación de servicios públicos, etc. Entonces, ¿por qué la importancia de la ley y la necesidad actual de hablar de esa ley si ya hay una ley que tiene 75 años? Pues la razón es más sencilla de lo que parece. La razón es que la Constitución del 2010 establece una serie de mandatos en pro de los derechos fundamentales y además reorganiza desde el punto de vista institucional el Poder Judicial, creando de manera especializada, dándole constitucionalidad a la jurisdicción contencioso administrativa, que antes no estaba expresamente recogida allí. Entonces, lo primero que se trata es de que como la Constitución Dominicana hoy en día no es una declaración política, sino que es la máxima norma jurídica del Estado, como señala el artículo 6 de la Constitución, tiene que cumplirse con la Constitución. La Constitución no se puede cumplir si se quiere, sí, si no, no. Y para cumplir con la Constitución se requiere una nueva ley que adapte la jurisdicción que existe a esta nueva realidad constitucional, porque no puede haber ningún funcionamiento institucional, ninguna autoridad dentro del Estado que no esté ajustada a la Constitución. Ya la Constitución tiene 12 años de vigor y es la ley que falta por aprobar. La República Dominicana, desde el año 1996, inició un proceso de transformación y de modernización de las instituciones jurídicas. Todas esas leyes que se han dictado del 96 para acá, que fueron cambiando el panorama jurídico en la República Dominicana, están adaptadas a la Constitución, aunque la Constitución es posterior. Pero curiosamente, la ley 1494 del año 47 no está adaptada a la Constitución. De allí la necesidad de adaptarla a la Constitución, de modernizarla, para que entonces haga plena armonía con la ley 107 de 2013, que hoy en día es una referencia continental como la ley más moderna en materia de procedimientos administrativos en toda América Latina, y además con la ley 247 de 2012, que es la de la organización de la administración pública, que también es una ley muy moderna. Siempre cuando me preguntan en clase, bueno, ¿y por qué necesitamos esta ley? Les digo, porque el paquete completo de garantías de que tienen los ciudadanos frente al Poder Ejecutivo y los demás órganos del Estado cuando realizan la actividad administrativa no se completa hasta que la ley 107 y la 247 de 2012, junto con las leyes que tienen que ver con los otros servicios públicos, no estarían completas si no le falta la parte procesal, que es la garantía cuando falla la gestión de parte del Estado. Claro. Cuando el Estado falla o lo lesiona, entonces tendrían que ir a la instancia judicial para pretender la reparación que ellos consideren. Antes de entrar en los elementos novedosos que introduce, digamos, la propuesta, me gustaría, porque existe una jurisdicción contencioso administrativa y un tribunal contencioso administrativo y tributario
Como usted bien señala, bueno, desde el año 1947, con el precedente de que se introdujo por primera vez la posibilidad de la creación de los tribunales administrativos en el año 1942, en la Constitución del 42, se repite esto en el 47, se aprueba la legislación en un momento, ¿verdad?, en que el régimen, como señala la profesora Rosina Alvarado, pues requería de dar una imagen de mayor tolerancia, institucionalidad y demás. Luego pasa esta jurisdicción a ser administrada por la Cámara de Cuentas y luego en la reforma del año 2007 pues vuelve, se incorpora, porque hay que recordar, en la ley 1497 era el Poder Ejecutivo que designaba los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa y uno de los elementos que generaban crítica, como, ¿verdad?, estos jueces siendo designados por el Poder Ejecutivo van a controlar la actividad administrativa, ¿no?, que por naturaleza, en esencia, pues quien la ejecuta es el Poder Ejecutivo, aunque hay actividad administrativa en los demás órganos constitucionales y los demás poderes del Estado. Entonces, luego se pasó a la Cámara de Cuentas en el año 2007, ¿verdad? Y esta vuelve al ámbito judicial, se crea el Tribunal Superior Administrativo, pero ¿cuáles son los problemas que hoy en día, claro, aparte de la armonización, enfrenta, digamos, el ciudadano en la jurisdicción contencioso administrativa y que esta ley vendría de alguna manera u otra a resolver, en términos, digamos, del acceso a la justicia contencioso administrativa? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la ley, una de las cosas que busca superar es cumplir con el mandato del artículo 69 de la Constitución. Ese artículo concretamente garantiza dos derechos fundamentales. La tutela judicial efectiva, que el primer elemento para que se dé la tutela judicial efectiva es el efectivo acceso a la justicia. Y no hay acceso a la justicia si uno está en Barahona y tiene que ir al Distrito Nacional para intentar una demanda por un acto que le está generando un daño. No hay acceso a la justicia si uno está en Higüey y no hay un tribunal que le permita a uno exigir sus derechos y pretender que le restablezcan sus derechos. Entonces, al crear los tribunales descentralizados de la capital, ya está ampliando la posibilidad de acceso a la justicia a los ciudadanos al lugar que esté más cerca de donde ellos habitan. Eso es un elemento importante. Pero además, la ley viene a desarrollar lo que se conoce también en el artículo 69 de la Constitución y a nivel internacional como el debido proceso. Siempre el debido proceso se ha vinculado, sobre todo es muy importante en materia penal, porque está en juego la libertad personal, y en otros ámbitos, como el contencioso administrativo, no se le había dado el respeto que merecía a un debido proceso para demandar al Estado en los casos en que se le tuviera que formular alguna reclamación. Entonces, la ley 1494, pues, tiene unas reglas de debido proceso que no se ajustan a la Constitución Dominicana en los 10 numerales que tiene el artículo 69 y que además debe garantizar, por otro lado, que las decisiones que adopte el Tribunal Contencioso Administrativo se ejecuten como manda el 149 de la Constitución. El 149 dice que corresponde al Poder Judicial como poder independiente, como poder autónomo, que tiene que tener autonomía, independencia y además estabilidad para funcionamiento en sus cargos, los jueces. Los jueces no pueden ser nombrados evidentemente por el Poder Ejecutivo, porque pues imagínense, va a nombrar a los jueces que les sean más afines, ¿no? No digo que sean amigos, pero por lo menos que no vayan a tratar de condenarlo. Entonces, en la búsqueda de esa independencia que además exige la Constitución y exigen los tratados internacionales que ha suscrito la República Dominicana, pues es importante que se establezcan cuáles son las condiciones para la designación de los jueces en base a esa especialidad por la materia, que es distinta a la laboral, que es distinta a la civil mercantil, a la del trabajo, a la penal, por supuesto, a la de niños y adolescentes. Entonces son jueces especialistas que se han formado primero en las universidades dominicanas, luego posiblemente en universidades del exterior,
que pueden ser o no profesores universitarios, pero que tienen una trayectoria académica y una trayectoria profesional desarrollada en ello, y que van a integrar estos tribunales, tanto los que son de un solo juez, que se denominan unipersonales, como los colegiados, que es cuando están compuestos por varias salas y las salas están integradas por varios magistrados en este caso. Todos ellos deben garantizar no solo esa independencia del Poder Judicial y por otro lado lo que es ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso, sino cada uno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todos los dominicanos y los extranjeros que viven obviamente en República Dominicana, con excepción de los derechos políticos que los extranjeros no pueden ejercer. Maestro, ¿cuál es, digamos, para los ciudadanos que nos escuchan, ¿no? Porque nosotros quizá a veces no creemos que todo el mundo es abogado y bueno, por suerte no es así. ¿Cuál es el tipo de acto que sería susceptible de reclamo ante la administración contencioso, ante la jurisdicción contencioso administrativa? Actos de la administración, no solo, como decíamos y como usted bien señaló, del Poder Ejecutivo, sino también de otros poderes y órganos constitucionales que realizan actividad administrativa. O sea, son actos expresos, resoluciones, reglamentos, contratos, las omisiones. Sí. ¿Cuáles son el tipo de actos? ¿Y qué implica en términos de qué puede solicitar el ciudadano ante la administración que se le devuelva o que se le restituya? O ¿hay responsabilidad patrimonial de parte del Estado? Eso mucha gente se pregunta, porque venimos de un Estado delincuente, como se planteaba, ¿verdad? Inembargable, que no tenía responsabilidad. ¿Cuál es la nueva configuración y cómo esto ayuda, digamos, a la gente, a los ciudadanos, ante una administración que está evidentemente en una situación, como se llama, exorbitante, de superioridad, o sea, no de igualdad en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, fíjense que esa pregunta además es muy importante para que se entienda llanamente el tema. En primer lugar es, más allá de los conceptos y de los debates, entender de manera sencilla para qué sirve unos tribunales especializados para proteger los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo actúa? Bueno, lo primero es saber cómo actúa el Estado para entonces ver cómo responde el ciudadano frente a la actuación del Estado que le genera una afectación en sus derechos. ¿Cómo actúa el Estado? Bueno, en primer lugar, a través de la expedición de actos administrativos. Por ejemplo, la licencia de conducir, la cédula de identidad y extranjería, un permiso de construcción. Todos esos son actos administrativos que se emiten después de hacer una solicitud por parte del interesado y de un trámite que según cada ley puede ser más largo o más corto para ello. Cuando no me emiten el acto administrativo que yo estoy solicitando por alguna razón que puede ser lícita o no por parte del Estado, yo tengo derecho, en la medida en que me considero afectado, a demandar eso ante un tribunal. Entonces los tribunales tienen competencias establecidas en función de distintos criterios. Uno es el territorio donde están ubicados, otro por la materia, como es esta, la contencioso administrativa o la administrativa, preferiblemente. Además, por la jerarquía, hay unos tribunales que tienen un grado superior a otros, entonces los de primer grado tienen unas competencias, los de segundo grado tienen otras. La Suprema Corte de Justicia, que es un juez de casación y de cierre de todo el debate judicial, tiene otra. Entonces, cada uno hay que saber a dónde ir. Pero en cuanto a los actos, en primer lugar, los actos administrativos. Pero cuando no hay respuesta a la petición, entonces hay una violación del derecho fundamental de petición y de oportuna y adecuada respuesta. Y eso da pie a que, en principio, yo podría atacar esa omisión mediante la figura del amparo constitucional, que está prevista también en la Constitución en el artículo 72, si mal no recuerdo. Pero por el desarrollo que ha tenido el amparo en la República Dominicana, entonces el amparo no va a ser la vía más idónea. Y de allí que entonces le toque ir ante el Tribunal Administrativo, ya estos son temas más de tecnicismos y cuestiones, para uno demandar la omisión de respuesta de la administración
en eso que se llama, en la ley 107/2013, el silencio administrativo. También se pueden plantear conflictos entre, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y el Ayuntamiento en Barahona. Entonces, bueno, en ese caso tendría que ser un conflicto entre dos autoridades administrativas que tiene que ser resuelto por un tribunal porque no se han puesto de acuerdo. Cuando, por ejemplo, a usted le otorgaron un permiso de construcción, como les decía antes, ese es un acto administrativo positivo, favorable. Y luego llega el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y le dice, voy a revocar el permiso porque considero que la construcción que va a hacer va a afectar el interés público. Entonces le dice, pero espere, si usted me creó un derecho, como yo tengo ese derecho no me lo puede revocar. Entonces hay un procedimiento que se conoce como lesividad, en el cual no es el ciudadano quien demanda la nulidad del acto, sino que es el Estado, en la administración, invocando el interés público, quien declara que el acto es contrario al interés público, y entonces le tiene que pedir al juez, como órgano independiente e imparcial, que declare la lesividad de ese acto al interés público y que ordene la indemnización que corresponda pues a la persona que se le está afectando. Los funcionarios públicos, cuando son afectados en el ejercicio de su función, de los cargos que ocupan, de acuerdo a la ley 4108, entonces también tienen derecho a demandar ante los tribunales al Estado por esa situación. En materia de responsabilidad, por ejemplo, va conduciendo a Punta Cana y resulta que una valla que indicaba la señalización de la vía le cae encima al carro y lo daña, pérdida total. Bueno, el Estado es responsable porque el Estado es quien tiene que darle mantenimiento a las vías públicas. Es decir, y las vallas están puestas ahí siguiendo unos criterios que fijó el Estado para ello. Entonces, eso es por responsabilidad extracontractual. Pero si de acuerdo a la ley... El Estado es responsable patrimonialmente, ¿verdad? Patrimonialmente, sí, claro. Y ya eso del Estado inembargable, eso no se concibe, ¿no? No, porque además no tiene fundamento en la Constitución, empezando por allí. El tema es que lejos de ello, lo que asegura la Constitución es que se respeten los derechos fundamentales. A mí me gusta mucho el artículo 68 de la Constitución, porque aunque el artículo 5, 8, 9 van diciendo que el Estado siempre debe actuar para el respeto de los derechos fundamentales de las personas, etc., el artículo 68 dice que todos los órganos del Estado tienen que actuar dirigidos a garantizar la plena efectividad de esos derechos. Incluso la Constitución misma señala que todos aquellos actos, sean leyes, reglamentos, resoluciones, contratos, sentencias, que afecten los derechos que están reconocidos en la Constitución, son nulos de pleno derecho. O sea que la Constitución establece la consecuencia a la violación de ellos. En materia, por ejemplo, de responsabilidad contractual, se firmó un contrato de acuerdo a la ley 340, que también está, por cierto, en proceso de revisión en el Congreso. Al firmarse el contrato, si el Estado incumple, deja de pagar, porque, por ejemplo, vino un cambio de gobierno, entonces dice, que eso lo firmó el gobierno anterior y nosotros no pagamos las deudas que dejó el gobierno. Una expresión muy propia de América Latina. Decía un gobernante... la deuda vieja que Eliseo admira, el doctor Joaquín Balaguer. En su momento, sí. Que las deudas nuevas, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas. Se ponen viejas. Ese era el criterio, ¿no? En el Estado, digamos, ese famoso Estado delincuente, abusador, claro, ¿verdad? Que hasta hace poco, décadas, era el que estaba vigente en nuestro país y en muchos de los países de América Latina, ¿no? Sí, por eso digo que es muy propio de América Latina. Entonces, bueno, en esos casos, la demanda por el daño que se haya experimentado tiene que ir ante un tribunal también, como yo demandaría a alguien que le arriendo un inmueble y que luego no me paga los cánones de arrendamiento, y pues tengo que exigirle, mire, como él no me está pagando, pido primero que le embarguen los bienes y además que lo desalojen. Entonces, para que me devuelva mi inmueble y yo podérselo alquilar a otro. Bueno, toda esta dinámica que se da en el mundo, digamos, ordinario, en las relaciones entre personas que están en condiciones de igualdad, es la que se va a dar frente al Estado, con el cual no se está en una condición de igualdad, porque el Estado tiene prerrogativas reconocidas por la legislación, incluso de cuestionable constitucionalidad, pero en todo caso
mientras el Tribunal Constitucional no nos diga otra cosa, las tiene. Y en ese escenario tenemos entonces que entender que luchamos en una situación de disparidad, pero que tenemos que no por ello renunciar a hacerlo. Cuando ustedes me hablaban ahorita de la responsabilidad del Estado, es que hoy en día no amerita debate si el Estado es responsable o no, porque la Constitución expresamente nos dice en varios de sus artículos que el Estado es responsable. Vean el artículo 38, vean el 148. Incluso la Constitución fue más allá, porque dice, ojo, no es solo responsable el Estado, es responsable el funcionario. El funcionario, esto es muy importante, porque si los funcionarios supieran la responsabilidad que asumen cuando los nombran en un cargo, a lo mejor muchos se abstendrían o irían mejor preparados a asumir la responsabilidad que van a tomar. Sí, porque entonces, no solo la responsabilidad penal, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, la procuración especial del artículo 146 con el tema de la corrupción y eso, sino que también una responsabilidad patrimonial. Sí. Es decir, el funcionario pone en riesgo su patrimonio personal para garantizar que sus actos, o sea, cualquier efecto que generen sus actos, evidentemente si son contrarios al ordenamiento jurídico, al Estado de Derecho, ¿no? Así es. Bueno, nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero yo quiero dejar en el ambiente para que lo analicemos al volver, el rol del Ministerio Público en la nueva ley. O sea, vimos que hay todo un articulado de disposiciones, pero eso lo vamos a analizar. Bueno, que no es bueno llamarle Ministerio Público. Procurador administrativo. Sí, para no asociarlo con lo... Porque no es lo mismo. No y ya el maestro, ¿verdad?, lo explicará al regreso. Así es. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.